Acércate, buscador de sombras. Esta noche no miraremos al cielo en busca de respuestas, sino bajo la tierra, allí donde los hombres dejaron de mirar hace milenios. Bajo las colinas húmedas del norte, más allá de los túmulos cubiertos de musgo, se extienden pasadizos que fueron sellados antes de que el tiempo tuviera nombre. Dicen que en ellos aún respiran los que fueron olvidados, seres que no soportaron la luz del sol y se arrastraron hacia las entrañas del mundo para transformarse en otra cosa. Cuando la venganza humana llama a lo impensable, cuando la rabia rompe los pactos del alma, esas criaturas despiertan. Y entonces el precio por justicia se paga con carne, con miedo y con silencio. Esta es la historia de Bran Mak Morn, el último rey de los Pictos, el hombre que se atrevió a invocar a lo que duerme bajo la tierra. Escucha con atención. Cuando las piedras se muevan y la tierra respire, ya no habrá manera de volver a mirar al suelo igual. ¿Puedes sentirlo? Ese palpitar de la tierra, ese deseo de venganza. Ponte los audífonos, apaga la luz y no confíes en lo que oigas debajo de ti. Los gusanos de la tierra. Robert E. Howard. Clavad los clavos, soldados, y que nuestro invitado descubra la verdad de nuestra hermosa justicia romana. El orador envolvió su poderosa figura en la capa púrpura y se recostó en la silla oficial, igual que podría haberse recostado en su asiento en el Circo Máximo para disfrutar del choque de las espadas de los gladiadores. Cada uno de sus gestos era la materialización del poder. El orgullo cultivado formaba parte necesaria de la satisfacción de los romanos, y Tito Sula se sentía orgulloso con razón. Era el gobernador militar de Éboro-Acum, y solo respondía ante el emperador de Roma. Era un hombre de complexión fuerte y estatura media, con los rasgos afilados, propios de un romano de pura sangre. Una sonrisa burlona curvaba sus labios, incrementando la arrogancia de su aspecto altanero. De apariencia claramente militar, llevaba el corcelete con escamas doradas y el peto tallado propios de su rango, con la espada corta al cinto, y sujetaba sobre la rodilla el casco de plata en su cresta emplumada. Detrás de él permanecía en pie un grupo de soldados impasibles, con escudos y lanzas, titanes rubios de la Renania. Ante él se desarrollaba la escena que aparentemente le proporcionaba tanta gratificación, una escena bastante común allá donde llegaban las alargadas fronteras de Roma. Había una burda cruz tirada en el suelo, y sobre ella estaba atado un hombre medio desnudo, de aspecto salvaje por sus miembros nudosos, sus ojos centellantes y su mata de pelo revuelto. Sus ejecutores eran soldados romanos, y con pesados martillos se disponían a clavar las manos y pies de la víctima a la madera, utilizando puntas de hierro. Solo un pequeño grupo de hombres contemplaba esta espeluznante escena, en el temido escenario de las ejecuciones fuera de los muros de la ciudad. El gobernante y sus atentos guardias, unos pocos jóvenes oficiales romanos, y el hombre a quien Sula se había referido como invitado, y que permanecía de pie como una figura de bronce sin hablar, al lado del esplendor resplandeciente del romano, la discreta indumentaria de este hombre parecía triste, casi sombría. Era oscuro, pero no se parecía a los latinos que le rodeaban. No había en él nada de la sensualidad cálida y casi oriental de los mediterráneos que daba color a sus rasgos. En su contorno facial, los rubios bárbaros que permanecían detrás de la silla de Sula eran menos distintos de aquel hombre que los romanos. No tenía los labios curvos ni los rizos ondulados que recordaban a los griegos. Tampoco su complexión oscura tenía el color aceitunado del sur. Más bien era como la oscuridad desaulada del norte. El aspecto entero del hombre evocaba vagamente las brumas sombrías, la penumbra, el viento frío y gélido de las desnudas tierras norteñas. Incluso sus ojos negros eran salvajemente fríos, como fuegos negros que ardieran a través de leguas de hielo.
Su altura no pasaba de mediana, pero había algo en él que trascendía el simple tamaño físico, una cierta y feroz vitalidad innata, solo comparable con la de un lobo o una pantera. En cada arruga de su cuerpo flexible y compacto, al igual que en su vasto pelo liso y sus finos labios, aquel era un rasgo evidente, en la cabeza de halcón sobre el cuello nudoso, con los hombros cuadrados, en el pecho profundo, los lomos esbeltos, los pies estrechos, moldeado con la salvaje austeridad de una pantera. Era una imagen de potencia dinámica, reprimida, con un autodominio de hierro. A sus pies se acuclillaba uno cuya complexión era parecida a la suya, pero ahí terminaban las semejanzas. Este otro era un gigante atrofiado, con miembros retorcidos, cuerpo grueso, frente estrecha y expresión de torpe ferocidad, ahora claramente mezclada con el miedo. Si el hombre de la cruz se parecía en un estilo trivial al hombre que Tito Zula llamaba invitado, aún se parecía más al atrofiado gigante acunclillado. «Bueno, Parta Mac Odna», dijo el gobernador con estudiado cinismo, «cuando regreses a tu tribu podrás hablarles de la justicia de Roma que gobierna el sur». «Podré hablarles», contestó el otro con una voz que no revelaba emoción alguna, al igual que su rostro oscuro, adiestrado en inmovilidad, no mostraba rastro alguno del torbellino que se agitaba en su alma. «Justicia para todos bajo el gobierno de Roma», dijo Zula. «Pax Romana, recompensa para los virtuosos, castigo para los malos». Se rió para sus adentros de su propia hipocresía negra, y luego continuó. «Ya ves, emisario del país de los Pictos, lo rápidamente que Roma castiga al infractor». «Veo», contestó el Picto con una voz a la que la cólera, enérgicamente reprimida, imprimía la profundidad de la amenaza, «que el súbdito de un rey extranjero es tratado como si fuera un esclavo romano». «Ha sido juzgado y condenado por un tribunal imparcial», repuso Zula. «Sí, y el fiscal era romano, y los testigos romanos, y el juez romano. ¿Cometió asesinato? En un momento de furia mató a un mercader romano que le engañó, le estafó y le robó, y que añadió escarnio a la ofensa. Sí, y además un golpe. ¿Acaso su reino es más que un perro para que Roma crucifique a sus súbditos a voluntad, condenados por tribunales romanos? ¿Es su rey demasiado débil o estúpido para impartir justicia si se le hubiera informado y se hubieran presentado cargos formales contra el acusado?» «Bueno», dijo Zula con sorna, «puedes informar a Bran MacMorn tú mismo. Roma, amigo mío, no rinde cuentas de sus actos a los reyes bárbaros. Cuando los salvajes se introducen entre nosotros, deben actuar con discreción o sufrir las consecuencias». El Picto apretó sus mandíbulas de hierro con un chasquido que le dijo a Zula que seguir pinchándole no proporcionaría ninguna respuesta. El romano hizo un gesto a los ejecutores. Uno de ellos agarró un clavo y colocándolo contra la muñeca de la víctima, lo golpeó con fuerza. La punta de hierro se hundió profundamente a través de la carne, crujiendo contra los huesos. Los labios del hombre de la cruz se retorcieron, aunque ningún gemido escapó de él. Al igual que un lobo atrapado lucha contra su jaula, la víctima atada se convulsionó y forcejeó instintivamente. Las venas se hincharon en sus sienes, el sudor perló su frente, los músculos de sus brazos y piernas se retorcieron y anudaron. Los martillos cayeron con golpes inexorables, hundiendo las crueles puntas cada vez más profundamente, a través de muñecas y tobillos. La sangre emanó en un río negro sobre las manos que sujetaban los clavos, manchando la madera de la cruz, y se pudo oír el sonido inconfundible de los huesos astillándose, pero el sufriente no profirió exclamación alguna, aunque sus labios ennegrecidos se retorcieron hasta dejar visibles las encías, y su cabeza velluda se agitó involuntariamente de un lado a otro. El hombre llamado Parta Mac Odna permanecía en pie como una figura de hierro, los ojos ardiendo en un rostro inescrutable, su cuerpo entero tan duro como el hierro por la tensión con la que ejercía el control. A sus pies se acunclillaba su deforme sirviente, escondiendo la cara de la horrible visión, los brazos apretados alrededor de las rodillas de su amo como si fueran de acero. El pobre diablo murmuraba para sus adentros incesantemente, como si hiciera una invocación.
Cayó el último golpe, cortaron las cuerdas de brazos y piernas, de manera que el hombre colgara sujeto solo por los clavos. Había interrumpido su forcejeo, que solo servía para retorcer los clavos dentro de sus torturantes heridas. Sus brillantes ojos negros, sin vidriarse, no habían dejado de mirar el rostro del hombre llamado Partha Makhodna. En ellos quedaba una desesperada sombra de esperanza. Los soldados levantaron la cruz y pusieron su extremo en el agujero preparado, y pisotearon el polvo alrededor para mantenerla erguida. El picto colgaba en el aire suspendido por los clavos introducidos en su carne, pero ni siquiera así escapó sonido alguno de sus labios. Sus ojos seguían posados en el rostro del emisario, pero la sombra de la esperanza se estaba desvaneciendo. «Vivirá durante días», dijo Sula alegremente. «Estos pictos son más difíciles de matar que los gatos. Mantendré una guardia de 10 soldados día y noche para asegurarme de que nadie le baje antes de que muera. Valerio, dale una copa de vino en honor de nuestro estimado vecino, el rey Bran Mak Morn». Con una carcajada, el joven oficial se adelantó, sujetando una rebosante copa de vino, y poniéndose de puntitas, la acercó a los labios cuarteados del sufriente. En los ojos negros centelló una oleada roja de odio inextinguible. Agitando la cabeza para evitar incluso tocar la copa, escupió a los ojos del joven romano. Con una maldición, Valerio arrojó la copa al suelo, y antes de que nadie pudiera detenerle, desenvainó su espada y la hundió en el cuerpo del hombre. Sula se levantó con una imperiosa exclamación de furia. El hombre llamado Partha Makhodna dio un respingo violento, pero se mordió los labios y no dijo nada. Valerio permaneció más bien sorprendido consigo mismo mientras limpiaba su espada. La acción había sido instintiva, como reflejo al insulto contra el orgullo romano, la única cosa intolerable. «Entrega tu espada, joven señor», exclamó Sula. «Centurión Publio, ponle bajo arresto. Unos días en una celda a pan y agua te enseñarán a reprimir tu orgullo patricio en los asuntos relacionados con la voluntad del imperio. ¿Qué joven necio es que no comprendes que no podrías haber hecho un regalo más generoso a ese perro? ¿Quién no preferiría una muerte rápida por la espada antes que la lenta agonía de la cruz? Lleváoslo. Y tú, centurión, ocúpate de que los guardias permanezcan en la cruz para que el cuerpo no sea bajado hasta que los cuervos hayan pelado los huesos. Partha Makhodna, voy a un banquete a casa de Demetrio. ¿Quieres acompañarme?» El emisario movió la cabeza, sus ojos fijos en la forma flácida que colgaba de la cruz manchada de sangre. No dio contestación alguna. Sula sonrió sardónicamente y después se levantó y se marchó, seguido por su secretario, que cargó con la silla dorada ceremoniosamente, y por los impasibles soldados con quienes caminaba Valerio con la cabeza inclinada. El hombre llamado Partha Makhodna se echó un amplio pliegue de su capa sobre el hombro y se detuvo un momento para mirar la macabra cruz con su carga, oscuramente recortada contra el cielo carmesí, donde las nubes de la noche se estaban reuniendo. Después se marchó, seguido por su silencioso sirviente. En una habitación interior de Evaracum, el hombre llamado Partha Makhodna daba vueltas arriba y abajo como un tigre enjaulado. Sus pies calzados con sandalias no hacían sonido alguno sobre las baldosas de mármol. «Grom», se volvió hacia el retorcido sirviente. «Bien sé por qué te agarrabas con tanta fuerza a mis rodillas y por qué murmurabas pidiendo la ayuda de la mujer luna. Temías que perdiera mi autocontrol e hiciese un intento absurdo de socorrer al pobre desdichado. Por los dioses, creo que eso es lo que deseaba el perro romano. Sus perros guardianes enfundados en hierro me vigilaban de cerca, lo sé, y su cebo era más difícil de resistir que de costumbre. Dioses negros y blancos, oscuros y luminosos, agitó sus puños cerrados sobre la cabeza bajo la cometida negra de la pasión. Que tenga que quedarme mirando cómo destrozan a uno de mis hombres en una cruz romana, sin justicia y sin juicio, que esa farsa, dioses negros de Reliek. E incluso a vosotros os invocaría para provocar la ruina y la destrucción de esos carniceros. Juro por los sin nombre que morirán hombres chillando por este acto, y que Roma sollozará como una mujer que tropieza en la oscuridad con una víbora. «Te conocía, amo», dijo Grom. El otro inclinó la cabeza y se cubrió los ojos con un gesto de dolor salvaje.
Sus ojos me perseguirán hasta el día de mi muerte. Sí, me conocía, y casi hasta el último momento leí en sus ojos la esperanza de que pudiera ayudarle. Dioses y demonios, ¿es que Roma va a aniquilar a mi pueblo ante mis propios ojos? Entonces no soy un rey, sino un perro. No hables tan alto en nombre de todos los dioses, exclamó Grom temeroso. Si estos romanos sospecharan que eres Bran McMorn, te clavarían en una cruz junto al otro. Lo sabrán dentro de poco, respondió hoscamente el rey. Demasiado tiempo me he demorado aquí bajo la guisa de un emisario, espiando a mis enemigos. Estos romanos han querido jugar conmigo, disimulando su desprecio y su desdén bajo una capa de sátira cultivada. Roma es cortés con los embajadores bárbaros, nos dan casas excelentes en las que vivir, nos ofrecen esclavos, alimentan nuestras pasiones con mujeres, oro, vino y juegos. Pero todo el tiempo se ríen de nosotros, su misma cortesía es un insulto, y a veces, como hoy, su desprecio desecha toda apariencia. He visto lo que ocultan sus cebos. He permanecido imperturbablemente sereno y me he tragado sus estudiados insultos. Pero esto, por los demonios del infierno, esto supera cualquier resistencia humana. Mi pueblo confía en mí, y si yo les fallo, aunque solo sea una vez, si le fallo incluso al menor de mis súbditos, ¿quién va a ayudarles? ¿A quién se dirigirán? Por los dioses, contestaré a las pullas de estos perros romanos con flechas negras y acero incisivo. ¿Y el jefe emplumado? Grom se refería al gobernador, y sus brutales retumbaron con la sed de sangre. ¿Morirá? Y dejó asomar un pedazo de acero. Bran frunció el ceño. Es más fácil decirlo que hacerlo. Morirá, pero ¿cómo llegaré hasta él? Durante el día sus guardias germánicos no se despegan de su espalda. Por la noche permanecen ante su puerta y su ventana. Tiene muchos enemigos, tanto romanos como bárbaros. Muchos britanos le abrirían con gusto la garganta. Grom agarró la prenda de Bran, tartamudeando, cuando una impaciencia feroz rompió los límites de su inarticulada naturaleza. «Déjame a mí, amo. Mi vida no vale nada. Lo mataré rodeado de sus guerreros». Bran sonrió con ferocidad y posó la mano sobre el hombro del gigante deforme con una fuerza que habría derribado a un hombre inferior. «No, viejo perro de guerra, tengo demasiada necesidad de ti. No despilfarrarás tu vida inútilmente. Además, Sula te leería las intenciones en los ojos, y las jabalinas de sus teutones te atravesarían antes de que pudieras alcanzarle. No derribaremos a este romano con el puñal en la oscuridad, ni con el veneno en la copa, ni con la flecha en la emboscada». El rey se volvió y recorrió la estancia durante un momento, su cabeza inclinada en reflexión. Lentamente sus ojos se volvieron turbios con una idea tan terrible que no la expresó en voz alta para que no la oyera el guerrero que estaba a la expectativa. «A lo largo de mi estancia en este maldito vertedero de barro y mármol, me he familiarizado hasta cierto grado con el laberinto de la política romana», dijo. «Durante una guerra en la muralla, se supone que Tito Sula, como gobernante de esta provincia, tiene que acudir a toda prisa con sus centurias. Pero este Sula no lo hace. No es un cobarde, pero incluso los más valientes evitarían ciertas cosas. Cada hombre, por osado que sea, tiene su propio miedo peculiar, así que envía en su lugar a Cayo Camilo, que en tiempos de paz patrulla los pantanos del oeste, para que los britanos no traspasen las fronteras. Y Sula ocupa su lugar en la torre de Trajano». «Ja». Se volvió y agarró a Grom con los dedos de acero. «Grom, toma el corcel rojo y cabalga hasta el norte, que no crezca la hierba bajo las pezuñas del corcel. Cabalga hasta Cormac na Connacht, y dile que arrase la frontera sangre y fuego, que sus galos salvajes se den un festín hasta hartarse de matanza. Pasado un tiempo le acompañaré, pero antes tengo asuntos que resolver en el oeste». Los negros ojos de Grom centellaron e hizo un gesto apasionado con su mano deforme, un movimiento instintivo de salvajismo. Bran sacó un pesado sello de bronce de su túnica. «Este es mi salvoducto como emisario ante la corte romana», dijo hoscamente. «Abrirá todas las puertas desde esta casa hasta Baldor. Si algún guardia te hace demasiadas preguntas, toma». Levantando la tapa de un cofre con cierres de hierro, Bran sacó una pequeña y pesada bolsa de cuero que entregó a manos del guerrero. «Cuando todas las llaves fallen en una puerta», dijo,
prueba con una llave de oro. Vete ya. No hubo ninguna despedida ceremoniosa entre el rey bárbaro y su bárbaro vasallo. Grom levantó el brazo con gesto de saludo, después se volvió y salió apresuradamente. Bran se acercó a una ventana enrejada y echó un vistazo a las calles iluminadas por la luna. «Esperaré hasta que se ponga la luna», murmuró hoscamente. «Después tomaré la carretera hasta el infierno, pero antes de irme hay una deuda que debo pagar». El sigiloso repiqueteo de pezuñas sobre el pavimento llegó hasta él. «Con el salvoducto y el oro, ni siquiera Roma puede detener a un saqueador picto», murmuró el rey. «Ahora dormiré hasta que se ponga la luna». Con un gruñido de disgusto por los frisos de mármol y las columnas estiradas, símbolos de Roma, Bran se arrojó sobre un diván, del cual hacía tiempo que había arrancado con impaciencia los cojines y los rellenos de seda, que resultaban demasiado suaves para su cuerpo endurecido. El odio y la negra pasión por la venganza hervían dentro de él, pero se quedó instantáneamente dormido. La primera lección que había aprendido en su amarga y dura vida era la de aprovechar el sueño siempre que pudiera, como un lobo que aprovecha el sueño en el rastro de la caza. Por lo general su dormitorio era ligero y carente de sueños, como el de una pantera, pero aquella noche fue distinto. Se sumergió en las turbias profundidades grises del sueño, y en un reino intemporal y brumoso de sombras donde se encontró con la figura alta, esbelta, y la barba blanca de Gonnar, el sacerdote de la luna. Como consejero del rey, Bran se sintió horrorizado, pues la cara de Gonnar estaba blanca como la nieve y se agitaba con fiebre. Bran hacía bien en estremecerse, pues en todos los años de su vida nunca había visto que Gonnar el sabio mostrara ningún signo de miedo. «¿Qué ocurre, anciano?», preguntó el rey. «¿Va todo bien en Baldor?» «Todo va bien en Baldor, donde mi cuerpo yace dormido», contestó el viejo Gonnar. «He venido a través del vacío para luchar contigo por tu alma, rey. ¿Estás loco, que albergas este pensamiento en tu mente?» «Gonnar», contestó sombrío Bran, «hoy me quedé quieto mirando cómo uno de mis hombres moría en la cruz de Roma. No sé cuál era su nombre o su rango, no me importa. Podría haber sido un fiel guerrero mío, podría haber sido un forajido, solo sé que era mío. Los primeros aromas que conoció fueron los aromas del brezo. La primera luz que vio fue el amanecer sobre las colinas pictas. Pertenecía a mí, no a Roma. Si el castigo era justo, entonces solamente yo debería de haberlo administrado. Si tenía que haber un juicio, nadie más que yo debería de haber sido el juez. La misma sangre corría por nuestras venas, el mismo fuego enloquecía nuestros espíritus. En la infancia escuchamos las mismas viejas historias y en la juventud cantamos las mismas viejas canciones. Estaba unido a las fibras de mi corazón como todo hombre y toda mujer y todo niño del país picto. Está unido. Era mío para protegerlo, ahora es mío para vengarlo. «Pero en nombre de los dioses, Bran», protestó el brujo, «véngate de otra forma, regresa a los brezales, reúne a tus guerreros, únete a Cormac y sus galos, derrama un mar de sangre y fuego por toda la longitud de la gran muralla». «Todo eso haré», respondió hoscamente Bran, «pero ahora, antes que nada, obtendré una venganza que ningún romano ha soñado». «Ja. ¿Qué saben ellos de los misterios de esta antigua isla, que albergaba vida extraña antes de que Roma se alzase desde las ciénegas de Tíber? Bran, hay armas demasiado inmundas para usarlas, incluso contra Roma». Bran lanzó un ladrido corto y seco como el de un chacal. «Ja, no existen armas que no esté dispuesto a usar contra Roma. Tengo la espalda contra la pared. Por la sangre de los demonios, ¿acaso Roma ha peleado con limpieza? Bah. Soy un rey bárbaro con un manto de piel de lobo y una corona de hierro que lucha con un puñado de arcos y picas rotas contra la reina del mundo. ¿Qué tengo yo? Las colinas de brezos, las chozas de zarzas, las lanzas de mis greñudos compatriotas. Y lucho contra Roma, con sus legiones blindadas, sus anchas y fértiles llanuras, y sus ricos mares, sus montañas y sus ríos, y sus ciudades resplandecientes, su riqueza, su acero, su oro, su maestría y su cólera. Con acero y con fuego lucharé contra ella, y con sutileza y con traición, con la espina en el zapato, con la víbora en el camino, con el veneno en la copa, con el puñal en la oscuridad. Sí, su voz se hundió sombríamente,
y con los gusanos de la tierra. Pero es una locura, gritó Gunnar. Perecerás intentando ejecutar tu plan, caerás al infierno y no regresarás. ¿Y qué será de tu pueblo entonces? Si no puedo servirle, será mejor que muera, gruñó el rey. Pero no puedes llegar hasta los seres que buscas, gritó Gunnar. Durante siglos incontables han permanecido aparte. No hay ninguna puerta por la cual puedas llegar hasta ellos. Hace tiempo que cortaron los lazos que los unían al mundo que conocemos. Hace mucho, contestó Bran sombrío. Me dijiste que no había nada en el universo separado del torrente de la vida. Un dicho cuya veracidad a menudo me ha resultado evidente. Ninguna raza, ninguna forma de vida deja de estar entretejida, de alguna forma, con el resto de la vida y del mundo. En algún lugar hay un débil vínculo que conecta a aquellos que busco con el mundo que conozco. En algún lugar hay una puerta, y en algún lugar, en los pantanos desolados del oeste, la encontraré. El horror desnudo llenó los ojos de Gunnar y retrocedió gritando: ¡ay! ¡Ay de los pictos! ¡Ay del reino venidero! ¡Ay, un negro pesar caerá sobre los hijos de los hombres! Bran se despertó en una habitación en sombras bajo la luz de las estrellas que atravesaba los barrotes de la ventana. La luna había desaparecido de la vista, aunque su resplandor todavía se percibía débilmente sobre los tejados de las casas. El recuerdo de su sueño le estremeció y lanzó un juramento entre dientes. Levantándose, se echó por encima la capa y el manto, se puso una camisa ligera de cota de malla negra y se ciñó espada y puñal. Acercándose de nuevo al cofre con cierres de hierro, extrajo varias bolsas apretadas y vació sus tintineantes contenidos en el saquito de cuero que llevaba al cinto. Después, envolviéndose en la amplia capa, abandonó silenciosamente la casa. No había sirvientes que le observaran, pues había rechazado impacientemente la oferta de esclavos con los que Roma tenía la política de dotar a sus emisarios bárbaros. El contrahecho Grom había atendido todas las sencillas necesidades de Bran. Los establos daban al patio. Tras tantear en la oscuridad durante un momento, puso la mano sobre la nariz del gran corcel, comprobando la muesca de identificación. Trabajando a oscuras, rápidamente embridó y ensilló al enorme animal, y tras atravesar el patio, salió una callejuela lateral y sombría, llevándole por las riendas. La luna se estaba poniendo, y el borde de las sombras que flotaban se ampliaba a lo largo del muro occidental. El silencio caía sobre los palacios de mármol y las casuchas de barro de Evarakum, que dormitaban bajo las frías estrellas. Bran palpó el saquito que llevaba al cinto, que pesaba con el oro acuñado con el sello de Roma. Había llegado a Evarakum, haciéndose pasar por un emisario del reino picto para actuar como espía, pero al ser un bárbaro no había podido desempeñar su papel con fría formalidad y sosegada dignidad. Conservaba un recuerdo vívido de festines salvajes, donde el vino manaba en torrentes, de mujeres romanas de blancos senos que, hartas de amantes civilizados, miraban con algo más que aprobación a los bárbaros viriles, de juegos de gladiadores, de otros juegos en los que rodaban los dados y grandes montones de oro cambiaban de manos. Había bebido mucho y había jugado imprudentemente, a la manera de los bárbaros, y había tenido una notable racha de suerte debido posiblemente a la indiferencia en la que ganaba o perdía. El oro, para los pictos, era como el polvo, fluía entre sus dedos. En su país no había necesidad de él, pero había aprendido a conocer su poder dentro de los límites de la civilización. Casi bajo la sombra del muro del noroeste, vio ceñirse delante de él la enorme torre vigía que estaba conectada con el muro externo y se alzaba sobre el mismo. Una esquina de la fortificación tipo castillo, la más alejada del muro, servía como calabozo. Bran dejó su caballo en un callejón oscuro, con las riendas colgando sobre el suelo, y avanzó sigiloso como un lobo al acecho bajo las sombras de la fortificación. El joven oficial Valerio se despertó de un sueño ligero e intranquilo debido a un sonido sigiloso en la ventana enrejada. Se sentó en la cama maldiciendo en voz baja mientras la tenue luz de las estrellas que recortaba los barrotes de la ventana caía sobre el desnudo piso de piedra y le recordaba su desgracia. Bueno, rumió, dentro de pocos días habría salido de allí.
Sula no sería demasiado duro con un hombre tan bien relacionado. Que viniera ningún hombre o mujer a mofarse de él entonces. Maldito fuera ese insolente Picto. Pero, espera, pensó repentinamente, recordando. ¿Qué era aquel sonido que le había despertado? Era una voz que llegaba desde la ventana. ¿Por qué tanto secreto? Sería difícil que fuera un enemigo, pero ¿por qué iba a ser un amigo? Valerio se levantó y cruzó la celda acercándose a la ventana. Fuera todo estaba oscuro bajo la luz de las estrellas y solo distinguió una figura sombría cerca de la ventana. ¿Quién eres? Se inclinó contra los barrotes, forzando sus ojos en la penumbra. Su respuesta fue un gruñido de risa de lobo, un largo parpadeo de acero bajo la luz de las estrellas. Valerio se apartó tambaleante de la ventana y cayó al suelo agarrándose la garganta, que borboteaba horriblemente mientras intentaba gritar. La sangre corría entre sus dedos, formando alrededor de su cuerpo convulso un charco que reflejaba la pálida luz de las estrellas, opaca y enrojecida. Fuera, Bran se deslizó como una sombra, sin detenerse a mirar dentro de la celda. Dentro de un minuto los guardias se harían la vuelta a la esquina en su ronda habitual. Ya podía oír el paso medido de sus pies calzados con hierro. Antes de que aparecieran a la vista se había esfumado, y ellos pasaron impasibles junto a las ventanas de las celdas, sin sospechar que en su interior yacía aquel cadáver. Bran cabalgó hasta la pequeña puerta del muro occidental, sin recibir advertencia alguna de la soñolienta guardia. ¿Qué en temor a una invasión extranjera iban a ver en Evaracum? Además, ciertos ladrones y secuestradores de mujeres bien organizados hacían que fuera lucrativo para los guardias no estar demasiado vigilantes. Pero el único guardia de la puerta occidental, sus compañeros dormían borrachos en un burdel próximo, levantó la lanza y bramó que Bran se detuviera y se identificase. Silenciosamente el Picto se aproximó, envuelto en la capa oscura. Parecía borroso e indistinguible para el romano, que solo percibía el resplandor de sus fríos ojos en la penumbra. Bran alargó su mano bajo la luz de las estrellas y el soldado percibió el fulgor del oro. En la otra mano vio el alargado brillo del acero. El soldado comprendió y no dudó entre elegir el soborno dorado o una batalla a muerte con este jinete desconocido que parecía ser alguna clase de bárbaro. Con un gruñido bajó la lanza y abrió la puerta. Bran la atravesó arrojando un puñado de monedas al romano. Cayeron alrededor de sus pies como una lluvia de oro repiqueteando sobre el enlosado. El romano se agachó con avaro apuramiento para recogerlas, y Bran Mak Morn cabalgó hacia el oeste como un fantasma en la noche. Bran Mak Morn llegó a los sombríos pantanos del oeste. Un viento frío recorría la tétrica desolación y contra el cielo grisáceo algunas garzas aleteaban pesadamente. Los largos juncos y la hierba de las marismas oscilaban en ondulaciones quebradas y a través de la devastación de los cereales algunos lagos estancados reflejaban la luz apagada. Aquí y allá se elevaban por encima del nivel general montículos sorprendentemente regulares y adustos contra el sombrío cielo. Bran vio una hilera de monolitos en pie. Eran menhires, erguidos por quién sabe qué manos sin nombre. Una tenue línea azul hacia el oeste marcaba las estribaciones que, más allá del oriente, se convertían en las montañas salvajes de Gales, donde aún montaban tribus celtas salvajes, feroces hombres de ojos azules que no conocían el yugo de Roma. Una hilera de fortificaciones de vigilancia dotadas de poderosas guarniciones que los mantenía a raya. Incluso, desde aquel punto tan alejado y al otro lado de los páramos, Bran pudo atisbar el inexpugnable torreón que los hombres llamaban la Torre de Trajano. Estos cereales devastados parecían la espantosa materialización de la desolación, pero la vida humana no estaba ausente por completo. Bran se encontró con los hombres silenciosos del pantano, taciturnos de ojo y pelo oscuro, que hablaban una extraña lengua mezclada cuyos elementos fusionados hacía mucho había olvidado sus prístinas fuentes separadas. Bran reconocía un cierto parentesco entre esta gente y él mismo, pero los menospreciaba con el desdén con el que un patricio de pura sangre mira a los hombres de estirpe compuesta.
No es que la gente común de Caledonia fuese por completo de pura sangre. Habían heredado sus cuerpos rechonchos y sus miembros enormes de una raza teutónica primitiva que se había abierto camino hacia el extremo norte de la isla, incluso antes de que la conquista celta de Britania estuviera completa, y que había sido absorbida por los pictos. Pero los jefes del pueblo de Bran habían mantenido su sangre limpia de mácula extranjera desde el principio de los tiempos, y él mismo era un picto puro de la antigua raza. Sin embargo, estos hombres de los pantanos, invadidos repetidas veces por britanos, galos y conquistadores romanos, habían asimilado sangre de todos ellos, y en el proceso casi habían olvidado su dinastía y su idioma original. Bran procedía de una raza que era muy antigua y que se había diseminado sobre Europa occidental, en un inmenso imperio oscuro antes de la llegada de los arios, cuando los antepasados de los celtas, los helénicos y los germánicos formaban un pueblo primigenio, antes de que los días de la división tribal y la deriva hacia el oeste. Únicamente en Caledonia, meditó Bran, había resistido su pueblo la oleada de la conquista aria. Había oído hablar de un pueblo picto llamado vasco, que en los riscos de los Pirineos se consideraba a sí mismo como una raza invicta, pero sabía que habían pagado tributo durante siglos a los antepasados de los galos, antes de que estos conquistadores celtas abandonaran su reino en las montañas y partieran rumbo a Irlanda. Solo los pictos de Caledonia habían permanecido libres y se habían desperdigado en sus pequeñas tribus rivales. Él era el primero en ser reconocido como rey en 500 años, en el inicio de una nueva dinastía, o mejor aún, en el renacimiento de una antigua dinastía bajo un nuevo nombre. En las mismas fauces de Roma, él soñaba con un imperio. Vagó a través de los pantanos buscando una puerta. No dijo de su búsqueda a los hombres del pantano de ojos oscuros. Le contaron novedades que iban de boca en boca. Una historia sobre una guerra en el norte, sobre el sonido de las gaitas de la guerra en la tortuosa muralla, de fogatas de reunión en los brezales, de llamas y humo y rapiña, y abundancia de espadas gaélicas en el mar carmesí de la matanza. Las águilas de las legiones avanzaban hacia el norte y la antigua carretera resonaba con el paso medido de los pies calzados con hierro, y Bran, en los pantanos del oeste, rió complacido. En Eboracum, Tito Sula difundió en secreto la orden de buscar al emisario picto con el nombre Galo, que había estado bajo sospecha y que se había esfumado la noche en que el joven Valerio fue hallado muerto en su celda con la garganta abierta. Sula pensaba que este repentino estallido de guerra en la muralla estaba estrechamente relacionado con la ejecución de un criminal picto condenado y puso en funcionamiento su sistema de espionaje. Se dispuso a marchar desde Eboracum, pero no acompañó a la considerable fuerza de legionarios que envió al norte. Sula era un hombre valiente, pero cada hombre tiene su propio temor, y el de Sula era Cormac na Connacht, el príncipe de cabellera negra de los galos que había jurado arrancarle el corazón al gobernador y comérselo crudo. Así que Sula cabalgó en su perenne cuerpo de guardia hacia el oeste, donde estaba la torre de Trajano, con su belicoso comandante, Cayo Camilo, al que nada agradaba tanto como tomar el lugar de su superior cuando la marea roja de la guerra rompía los pies de la muralla. Era una maniobra discutible, pero el delegado de Roma pocas veces visitaba esta isla alejada, y con su riqueza y sus intrigas, Tito Sula era el poder supremo en Britania. Bran, sabiendo esto, aguardaba pacientemente su llegada en la choza vacía en la que se había instalado su morada. Un atardecer grisáceo cruzó a pie los páramos, con una figura severa, recortada negramente contra el tenue fuego carmesí del ocaso. Sentía la increíble antigüedad de la tierra dormida mientras caminaba, pero por último vio una señal de vida humana, una triste choza de zarzas y barro, erigida en el cenagoso corazón del pantano. Una mujer le saludó desde la puerta abierta, y los ojos sombríos de Bran se entrecerraron con oscura desconfianza. La mujer no era vieja, pero la maligna sabiduría de las eras estaba presente en sus ojos. Su indumentaria era harapiente y escasa, sus rizos negros enredados y despeinados, lo cual le otorgaba un aspecto de salvajismo muy apropiado para su macabro entorno.
Sus ojos rojos reían, pero no había alegría en su risa, solo una sombra de burla, y bajo los labios sus dientes se mostraban agudos y afilados como colmillos. «Entra, amo», dijo ella, «si no temes compartir el lecho con una mujer bruja del páramo de Dragón». Bran entró silenciosamente y se sentó sobre un banco roto mientras la mujer se atareaba cocinando la escasa comida sobre un fuego abierto en el escuálido hogar. Bran estudió sus movimientos ágiles, casi serpentinos, sus oídos casi terminados en punta, sus ojos amarillos y rasgados de forma tan peculiar. «¿Qué buscas en los pantanos, mi señor?», preguntó volviéndose hacia él con un flexible giro de su cuerpo entero. «Busco una puerta», contestó, el mentón apoyado sobre el puño. «Tengo una canción que cantar a los gusanos de la tierra». Ella se enderezó con un respingo y una jarra cayó de sus manos para hacerse pedazos contra el suelo. «No conviene decir esas cosas, ni siquiera sin querer», tartamudeó. «No lo digo sin querer, sino con toda la intención», contestó. Ella agitó la cabeza. «No entiendo a qué te refieres». «Bien lo sabes», repuso él. «Sí, bien lo sabes. Mi raza es muy antigua. Reinaron en Britania antes de que las naciones de los celtas y los helénicos nacieran de los vientres de los pueblos. Pero mi pueblo no fue el primero que hubo en Britania. Por las motas de tu piel, por el sesgo de tus ojos, por el veneno de tus venas, hablo con pleno conocimiento e intención». Ella permaneció en silencio un rato, con labios sonrientes pero rostro inescrutable. «Hombre, ¿estás loco?», preguntó. «¿En tu locura vienes a buscar aquello de lo que han huido chillando hombres fuertes en tiempos pretéritos?» «Busco una venganza», contestó, «que solo pueden llevar a cabo aquellos que busco». Ella agitó la cabeza. «¿Has escuchado el canto de los pájaros? ¿Has soñado sueños vacíos?» «He oído el siso de una víbora», rugió él. «Y no sueño. Basta de jugar con las palabras. Vine buscando un vínculo entre dos mundos. Lo he hallado». «No necesito seguir mintiéndote, hombre del norte», respondió la mujer. «Los que buscas todavía moran bajo las colinas durmientes. Se han retirado, cada vez más lejos del mundo que tú conoces. Pero todavía se arrastran en la noche para atrapar a las mujeres que se extravían en los páramos», dijo él, su mirada clavada en los ojos rasgados de ella. La bruja rió perversamente. «¿Qué quieres de mí?». «Quiero que me lleves con ellos». Echó hacia atrás la cabeza en una carcajada desdeñosa. La mano izquierda de él se aferró como un cepo de hierro al pecho de su ligera vestidura, y la derecha se cerró sobre la empuñadura de su espada. Ella se rió en su cara. «Ataca a mi lobo del norte, maldito seas. ¿Te crees que una vida como la mía es tan dulce que desea aferrarme a ella como un bebé se aferra al pecho?» Su mano se separó. «Tienes razón, las amenazas son estúpidas. Compraré tu ayuda». «¿Cómo?». La voz risueña zumbó burlona. Bran abrió la bolsa y derramó sobre su mano un chorro de oro. «Más riqueza de la que los hombres del pantano hayan soñado jamás». Ella volvió a reírse. «¿Qué significa este metal oxidado para mí? Guárdatelo para alguna mujer romana de pechos blancos que quiera ser de traidora por ti». «Di tu precio», le exigió. «La cabeza de un enemigo. Por la sangre de mis venas, con su herencia de odio antiguo. ¿Quién es mi enemigo más que tú?». Se rió y de un salto atacó como un gato, pero su puñal se hizo añicos contra la malla que llevaba bajo la capa, y él la derribó con un devastador golpe de muñeca que la arrojó sobre su camastro de hierba. Allí tumbada se rió de él. «Te diré un precio, lobo mío, y puede que en los días venideros maldigas la armadura que rompió el puñal de Atla». Se levantó y se acercó a él, y sus manos inquietantemente largas se aferraron ferozmente a su capa. «Te lo diré, negro Bran, rey de Caledonia. Oh, lo supe cuando veniste a mi choza con tu pelo negro y tus ojos fríos. Te conduciré hasta las puertas del infierno si lo deseas, y tu precio serán los besos de un rey». «¿Qué es de mi maldita y amarga vida? ¿Qué es de mí, a quien los hombres mortales aborrecen y temen? Yo, Atla, la mujer lobo de los páramos, no he conocido el amor de los hombres, el abrazo de un miembro recio, el aguijón de los besos humanos.
¿Qué he conocido excepto los vientos solitarios de los pantanos? El terrible fuego de los fríos crepúsculos, el susurro de las hierbas de las ciénegas, las caras que pestañean al mirarme en las aguas de los lagos, las pisadas de la noche, las cosas en la penumbra, el resplandor de ojos rojos, el escalofriante murmullo de seres sin nombre en la noche. Soy medio humana como mínimo. No he conocido el pesar y el dolor y el sufrimiento del anhelo y la terrible angustia de la soledad. Dámelos, rey, dame tus besos feroces y tu doloroso abrazo de bárbaro. Así, en los largos años venideros, no me reconcomeré con vana envidia de las mujeres de pechos blancos que poseen los hombres, pues tendré un recuerdo del cual pocas de ellas podrán jactarse, los besos de un rey, una noche de amor, oh rey, y te conduciré hasta las puertas del infierno. Bran la contempló sombrío, estiró la mano y agarró su brazo con dedos de hierro. Un escalofrío involuntario le estremeció al sentir su piel lisa. Asintió lentamente y, atrayéndola, se obligó a agachar la cabeza para recibir sus labios anhelantes. Las frías brumas grises del alba envolvían al rey Bran como una capa pegajosa. Se volvió hacia la mujer cuyos ojos rasgados centelleaban en la penumbra gris. «Cumple con tu parte del trato», dijo bruscamente. «Buscaba un nexo entre los mundos, y en ti lo he encontrado. Busco la única cosa que es sagrada para ellos. Será la llave que abra la puerta que se abre invisible entre yo y ellos. Dime cómo alcanzarla». «Lo haré». Los labios rojos sonrieron terriblemente. «Ve hasta el montículo que los hombres llaman el túmulo de dragón. Aparta la piedra que tapa la entrada y desciende bajo la cúpula del montículo. El suelo de la cámara está compuesto de 7 piedras grandes, 6 agrupadas alrededor de la séptima. Levanta la piedra del centro y lo verás». «¿Encontraré la piedra negra?», preguntó. «El túmulo de dragón es la puerta hacia la piedra negra», contestó ella. «Si te atreves a seguir el camino». «¿Estará muy protegido el símbolo?». Inconscientemente aflojó la espada dentro de su vaina. Los labios rojos se curvaron burlonamente. «Si encuentra algo en el camino, morirás como no ha muerto ningún hombre mortal desde hace muchos siglos. La piedra no está protegida, en el sentido en que los hombres protegen sus tesoros. ¿Por qué iban a proteger lo que el hombre nunca ha buscado? Puede que ellos estén cerca, puede que no. Es un riesgo que debes aceptar. Si deseas la piedra, ten cuidado, rey de los Pictos. Recuerda que fue tu pueblo hace mucho el que cortó el hilo que los unía a ellos con la vida humana. Entonces eran casi humanos, se extendían sobre la tierra y conocían la luz del sol. Ahora se han retirado, no conocen la luz del sol y evitan la luz de la luna, aborrecen incluso la luz de las estrellas. Se han retirado muy, muy lejos. Los que podrían haber acabado siendo hombres con el tiempo de no haber sido por las lanzas de tus antepasados». El cielo estaba cubierto de un gris brumoso a través del cual el sol brillaba con amarilla frialdad. Cuando Bran llegó al túmulo de dragón, un altonazo rodeado revestido de una tupida hierba de curiosa apariencia fongosa. En el lado este montículo aparecía la entrada de un túnel de piedra burdamente construida que evidentemente penetraba en el túmulo. Una piedra grande tapaba la entrada a la tumba. Bran agarró los agudos bordes y ejerció toda su fuerza. Resistió firmemente. Sacó la espada e introdujo la hoja entre la piedra y el borde. Utilizando la espada como palanca, trabajó cuidadosamente y consiguió soltar la gran piedra y sacarla de un tirón. Un inmundo olor a osario salió del agujero y la tenue luz del sol pareció no tanto iluminar la abertura cavernosa como quedar ensuciada por la fétida oscuridad que la impregnó. Espada en mano, listo para no sabía qué, Bran avanzó a tientas por el túnel, que era largo y estrecho, construido con piedras pesadas unidas y que era demasiado bajo para que permaneciese erecto. O sus ojos se acostumbraron en cierta medida a la penumbra, o la oscuridad era, al fin y al cabo, aliviada en parte por la luz del sol que se filtraba a través de la entrada. En cualquier caso, llegó a una cámara redonda y baja y pudo distinguir su contorno básico en forma de bóveda. Sin duda, en los viejos tiempos, aquí habían reposado los huesos de aquel a quien habían sido reunidas las piedras de la tumba y la tierra que se amontonaba sobre ellas.
pero ahora no quedaba vestigio alguno de aquellos huesos. Sobre el suelo de la piedra, inclinándose y forzando la vista, Bran distinguió el extraño y sorprendentemente regular dibujo de ese suelo. 6 bloques bien cortados, apiñados alrededor de una séptima piedra de 6 lados. Introdujo la punta de su espada en una grieta y empujó cuidadosamente. El borde de la piedra central asomó ligeramente. Con un pequeño esfuerzo la levantó y la inclinó contra la pared curva. Forzando la vista hacia abajo, solo vio negrura inmensa de un pozo oscuro, con escalones pequeños y desgastados que conducían hacia abajo y fuera de la vista. No dudó, aunque el pellejo entre sus hombros se erizó singularmente. Se arrojó al abismo y sintió cómo la persistente negrura le engullía. Descendió a tientas, sintió resbalar el pie y tropezó con escalones demasiado pequeños para unos pies humanos. Apretó con fuerza una mano contra el lado del pozo y se enderezó, temiendo una caída en las profundidades desconocidas y sin iluminar. Los escalones estaban tallados en la piedra sólida, pero a pesar de ello estaban muy desgastados. Cuanto más avanzaba, menos parecidos a escalones se volvían, convirtiéndose en simples protuberancias de piedra erosionada. Entonces la dirección del pasadizo cambió abruptamente. Seguía descendiendo, pero a lo largo de una inclinación poco profunda, por la cual podía caminar con los codos apretados contra las paredes ahuecadas y la cabeza inclinada bajo el techo curvo. Los escalones habían desaparecido por completo y la piedra parecía cubierta de baba al contacto, como en la madriguera de una serpiente. ¿Qué seres? Se preguntó Bran. ¿Se habían deslizado arriba y abajo de este pasadizo inclinado y durante cuántos siglos? El túnel se fue estrechando hasta que Bran le resultó más bien difícil arrastrarse. Estaba tumbado de espaldas y se impulsaba con las manos, llevando los pies por delante. Sabía que seguía hundiéndose cada vez más profundamente en las mismas entrañas de la tierra, pero no se atrevía a calcular a qué profundidad estaba bajo la superficie. Más adelante, un tenue resplandor de fuego tiñó la negrura del abismo. Sonrió salvajemente, sin alegría alguna. Si aquellos a los que buscaba caían repentinamente sobre él, ¿cómo podría luchar en aquel estrecho pasadizo? Pero había dejado atrás sus miedos personales cuando emprendió aquella búsqueda infernal. Siguió arrastrándose sin pensar en otra cosa que en su objetivo. Por fin llegó a un inmenso espacio donde podía ponerse en pie. No podía ver el techo de aquel sitio, pero tuvo una sensación de inmensidad mareante. La negrura le abrumaba desde todos los lados y detrás de sí no podía ver la entrada del pasadizo del cual acababa de emerger. Un pozo negro perdido en la oscuridad. Pero delante de él, una extraña y escalofriante radiación brillaba sobre un macabro altar construido con cráneos humanos. No podía determinar la fuente de aquella luz, pero sobre el altar había un objeto tétrico y negro como la noche. La piedra negra. Bran no perdió tiempo dando gracias porque los guardianes de la escalofriante reliquia no estuvieran cerca. Agarró la piedra y apretándola bajo su brazo izquierdo, se arrastró de regreso por el pasadizo. Cuando un hombre da la espalda al peligro, su pegajosa amenaza persiste de forma más estremecedora que cuando se dirige hacia él. Así que Bran, ascendiendo a rastras por el oscuro pasadizo con su macabro premio, sentía que la oscuridad se cernía sobre él y se deslizaba detrás de él sonriendo con fauces babeantes. Un sudor pegajoso perlaba su piel y se apuró tanto como pudo, con los oídos atentos a cualquier sonido sigiloso que traicionase que alguna figura funesta iba pisándole los talones. Fuertes escalofríos la agitaban a su pesar y el vello de su nuca se erizaba como si un viento frío soplara a sus espaldas. Cuando alcanzó el primero de los diminutos escalones, sintió como si hubiera llegado a la frontera externa del mundo de los mortales. Siguió ascendiendo por ellos, tropezando y resbalando, y con una profunda bocanada de alivio desembocó en la tumba, cuyo espectral tono gris parecía el fulgor del mediodía en comparación con las profundidades estigias que acababa de atravesar. Volvió a colocar la piedra central en su sitio y salió a la luz del día exterior.
Y nunca fueron los fríos rayos amarillos del sol más agradecidos, pues dispersaron las sombras de pesadillas de alas negras que la habían acosado desde las oscuras profundidades. Colocó la gran piedra de la entrada en su sitio y, recogiendo la capa que había dejado en la boca de la tumba, envolvió la piedra negra y se marchó apresuradamente, con una intensa sensación de repugnancia y aborrecimiento, conmoviendo su alma y prestando alas a sus pasos. Un silencio gris caía sobre la tierra. Estaba desolada como el lado oscuro de la luna, pero Bran sentía la posibilidad de la vida bajo sus pies, en la tierra marrón, durmiendo. ¿Cuánto tardarían en despertar? ¿Y de qué espantosa forma? Atravesó los altos juncos hasta llegar al tranquilo y profundo lado llamado el lado del dragón. Ni la menor ondulación agitaba las frías aguas azules como señal del escalofriante monstruo que, según la leyenda, moraba en sus profundidades. Bran examinó atentamente el impresionante paisaje. No vio ni rastro de vida, humana o inhumana. Recurrió a los instintos de su alma salvaje para saber si ojos no vistos habían clavado su mirada letal sobre él, y no encontró respuesta alguna. Estaba tan solo como si fuera el último hombre de la tierra. Rápidamente desenvolvió la piedra negra y, cuando la tuvo en sus manos como un sólido y tétrico bloque de oscuridad, no intentó descubrir el secreto del material con el que estaba hecha ni examinar los crípticos caracteres que había grabado sobre ella. Sopesándola en las manos y calculando la distancia, la arrojó con fuerza, de manera que cayó casi exactamente en mitad del lago. Un triste chapoteo y las aguas se cerraron sobre ella. Durante un instante hubo unos relampagueos en el fondo del lago. Después la superficie azul volvió a extenderse plácida y sin alterar. La mujer lobo se volvió rápidamente cuando Bran se aproximó a su puerta. Sus ojos rasgados se abrieron de par en par. «Tú, y vivo, y cuerdo. He estado en el infierno y he regresado», gruñó. «Aún más tengo lo que buscaba». «¿La piedra negra?», gritó ella. «¿De verdad te atreviste a robarla? ¿Dónde está?» «No importa, pero anoche mi corcel chilló en su establo y oí crujir bajo sus estruendosas pezuñas algo que no era el muro del establo, y había sangre en sus pezuñas cuando fui a verle, y sangre sobre el piso del establo, y oí sonidos sigilosos en la noche y ruidos bajo mi suelo de arena, como si hubiera gusanos excavando profundamente en la tierra. Saben que he robado su piedra. ¿Me has traicionado?» Ella agitó la cabeza. «He guardado tu secreto. No necesitan mi palabra para reconocerte. Cuanto más se han retirado del mundo del hombre, mayores han hecho sus poderes en otras formas misteriosas. Un día tu choza amanecerá vacía, y si los hombres se atreven a investigar, no descubrirán nada, excepto migajas de tierra sobre el suelo de arena». Bran sonrió terriblemente. «No he planeado y trabajado tanto para caer presa de las garras de las alimañas. Si me atacan en la noche, nunca sabrán qué ha sido de su ídolo o de lo que quiera que sea para ellos. Quiero hablar con ellos». «¿Te atreverás a venir conmigo y reunirte con ellos en la noche?», preguntó ella. «Por el rugido de todos los dioses», bramó él. «¿Quién eres tú para preguntarme si me atrevo? Llévame a ellos y deja que esta noche negocie una venganza. La hora del castigo se aproxima. Hoy he visto cascos plateados y escudos brillantes refulgiendo en los pantanos. El nuevo comandante ha llegado a la Torre Trajano y Cayo Camilo ha partido hacia la muralla». Aquella noche el rey atravesó el oscuro desierto de los páramos con la silenciosa mujer lobo. La noche estaba pesada y silenciosa, como si la tierra durmiera un antiguo sueño. Las estrellas parpadeaban vagamente, simples puntos rojizos, estremeciéndose en la tensa penumbra. Su resplandor era más tenue que el resplandor de los ojos de la mujer, que se deslizaba junto al rey. Extraños pensamientos agitaban a Bran, vagos, titánicos y primordiales. Aquella noche vínculos ancestrales con estos pantanos dormidos se removían en su alma y le atormentaban con las formas fantasmales y difuminadas por los eones de sueños monstruosos
cargaba con el peso de la inmensa edad de su raza, donde ahora caminaba como forajido y extranjero. Reyes de ojos oscuros hechos de su mismo molde habían reinado en los viejos tiempos. Los invasores celtas y romanos eran extranjeros en esta antigua isla comparados con su pueblo, pero también los de su raza habían sido invasores, y había una raza más antigua que la suya, una raza cuyos inicios se perdían ocultos más allá del oscuro olvido de la antigüedad. Delante de ellos se cernía una cordillera de colinas bajas que formaba el extremo oriental de aquellas cadenas perdidas, que en la lejanía iban creciendo hasta convertirse en las montañas de Gales. La mujer abría el paso por lo que podría haber sido un camino de ovejas y se detuvo ante una cueva amplia y negra. Una puerta que comunica con aquellos que buscas, oh rey. Su risa sonó repugnante en la penumbra. ¿Te atreves a entrar? Él agarró con fuerza por los rizos enredados y la agitó salvajemente. Pregúntame una sola vez más si me atrevo, rechinó, y tu cabeza y tus hombros seguirán por caminos separados. Abre el paso. Su risa era como un dulce y mortífero veneno. Entraron en la cueva y Bran entrechocó pedernal y acero. El parpadeo de la yesca le mostró una cueva amplia y polvorienta, de cuyo techo colgaban racimos de murciélagos. Encendiendo una antorcha, la levantó y examinó los sombríos rincones, sin ver nada más que polvo y espacio vacío. ¿Dónde están ellos?, rugió. Le llamó con señas hacia el fondo de la cueva y se inclinó contra la áspera pared, como de forma casual, pero los agudos ojos del rey captaron el movimiento de su mano, apretando con fuerza una cornisa sobresaliente. Retrocedió mientras un pozo negro y redondo se abrió repentinamente a sus pies. Una vez más su risa le cortó, como un afilado cuchillo de plata. Acercó la antorcha a la abertura y volvió a ver pequeños escalones desgastados que descendían. «No necesitan estos escalones», dijo Ada. «Antaño sí los necesitaban, antes de que tu pueblo los empujara a la oscuridad, pero tú sí los necesitarás». Arrojó la antorcha a un nicho sobre el pozo, dejó caer una tenue luz rojiza en la oscuridad inferior. Hizo un gesto hacia el pozo y Bran sacó su espada y descendió por el pasadizo. A medida que se introducía en el misterio de la oscuridad, la luz quedó atrapada por encima de él y pensó por un instante que Atla había vuelto a bloquear la abertura. Entonces comprendió que ella estaba descendiendo detrás de él. El descenso no fue muy largo. Bruscamente Bran sintió que sus pies tocaban suelo sólido. Atla se deslizó junto a él y permaneció en el pálido círculo de luz. Bran no podía ver los límites del sitio al que había llegado. «Muchas cuevas de estas colinas», dijo Atla con su voz sonando pequeña y extrañamente frágil en la inmensidad, «no son más que puertas que dan a cuevas mayores que hay debajo, de la misma manera que las palabras y los actos de un hombre no son más que pequeñas indicaciones de las oscuras cavernas de turbios pensamientos que hay debajo de ellos». Bran percibió movimiento en la penumbra. La oscuridad estaba llena de ruidos sigilosos que no se parecían a los que podrían haber hecho ningún pie humano. Bruscamente unas chispas empezaron a centellear y flotar en la negrura, como luciérnagas parpadeantes. Se acercaron más hasta que le rodearon en su amplia media luna. Y más allá del anillo resplandecieron otras chispas, un tupido mar de ellas que se desvanecía en la penumbra hasta que las más lejanas eran simples puntitos de luz. Bran supo que eran los ojos rasgados de los seres que habían llegado hasta él en tal número que su cerebro se sintió abrumado por la imagen y por la inmensidad de la cueva. Ahora que se enfrentaba a sus antiguos enemigos, Bran no sintió miedo. Percibió las oleadas de una terrible amenaza emanando de ellos, el escalofriante odio, el peligro inhumano para el cuerpo, la mente y el alma. Con mayor claridad que si hubiera sido miembro de una raza menos antigua, comprendió lo espantoso de su posición, pero no tuvo miedo, aunque se enfrentaba al horror definitivo de los sueños y las leyendas de su raza. Su sangre se agitó ferozmente, pero fue en la emoción cálida del riesgo, no con el impulso del terror. «Saben que tienes la piedra, oh rey», dijo Atla, y aunque él sabía que ella tenía miedo, aunque podía sentir los esfuerzos físicos que hacía para controlar sus miembros temblorosos, no había ninguna palpitación de temor en su voz. «Estás en peligro de muerte, conocen tu estirpe de antiguo,
Oh, recuerdan los días en que sus antepasados eran hombres. No puedo salvarte. Ambos moriremos como no ha muerto ningún ser humano desde hace 10 siglos. Háblales si lo deseas. Pueden entender tu idioma, aunque tú no puedas entender el suyo. Pero no te servirá de nada. Eres humano y eres Picto. Bran se rió, y el estrecho anillo de fuego retrocedió ante el salvajismo de su carcajada. Sacando la espada con un escalofriante chirrido de acero, puso la espalda contra lo que esperaba que fuese una pared de piedra sólida, enfrentando a los ojos resplandecientes, con la espada agarrada en la mano derecha y el puñal en la izquierda. Se rió como gruñe un lobo sediento de sangre. Sí, rugió. Soy Picto, hijo de aquellos guerreros que hicieron trizas a vuestros brutales antepasados, como si fueran paja en la tormenta, aquellos que anegaron la tierra con vuestra sangre y que amontonaron vuestros cráneos como sacrificio a la mujer luna. Vosotros que huisteis antaño de mi raza, ¿os atrevéis ahora a gruñir a vuestro amo? Caed sobre mí como una marea si os atrevéis. Antes de que vuestras fauces de víbora beban mi vida, cegaré vuestro número como la cebada madura, y con vuestras cabezas cortadas construiré una torre, y con vuestros cadáveres mutilados levantaré una muralla. Perros de la oscuridad, alimañas del infierno, gusanos de la tierra, venid corriendo y probad mi acero. Cuando la muerte me encuentre en esta cueva oscura, vuestros vivos aullarán por las docenas de vuestros muertos, y vuestra piedra negra estará perdida para siempre, pues solo yo sé dónde está escondida, y ni siquiera todas las torturas en todos los infiernos pueden arrancar el secreto de mis labios. A esto siguió un tenso silencio. Bran se enfrentó a la oscuridad iluminada, atento como un lobo acorralado, aguardando la acometida. A su lado la mujer se acurrucó con ojos centelleantes. Entonces el anillo silencioso que flotaba más allá de la tenue luz de la antorcha se elevó, un impreciso y aborrecible murmullo. Bran, preparado como estaba para todo, dio un respingo. Dioses, ¿ese era el idioma de criaturas que habían sido llamadas hombres antaño? Atlas se enderezó escuchando atentamente. De sus labios salieron los mismos silbidos suaves y repugnantes, y Bran, aunque ya sabía el estremecedor secreto de su ser, supo que nunca podría volver a tocarla salvo en el más profundo aborrecimiento. Se volvió hacia él, una extraña sonrisa curvando sus labios rojos bajo la luz espectral. Te temen, oh rey, por los negros secretos de Riek. ¿Quién eres tú que el mismo infierno se amedrenta ante ti? No es tu acero, sino la cruda ferocidad de tu alma la que ha provocado un miedo desacostumbrado en sus extrañas mentes. Están dispuestos a comprarte la piedra negra a cualquier precio. Bien. Bran enfundó sus armas. Prometerá no molestarte por haberme ayudado, y, su voz zumbó como el ronroneo de un tigre a la caza, me entregarán a Tito Zula, gobernador de Barocum, ahora al mando de la torre de Trajano. Pueden hacerlo. ¿Cómo? No lo sé. Pero sé que en los días de antaño, cuando mi pueblo hacía la guerra contra estos hijos de la noche, los niños desaparecían en las chozas vigiladas y nadie veía a los ladrones entrar o salir. ¿Lo entienden? De nuevo se alzaron los terribles sonidos, y Bran, que no temía su cólera, se estremeció ante su voz. «Lo entienden», dijo Atla. «Lleva la piedra negra al anillo de dragón mañana por la noche, cuando la tierra esté velada por la negrura que anticipa el alba. Deja la piedra sobre el altar. Allí te entregarán a Tito Zula. Confía en ellos. No han interferido en los asuntos humanos durante muchos siglos, pero mantendrán su palabra». Bran asintió y, volviéndose, ascendió por las escaleras con Atla muy cerca de él. En lo alto se volvió y miró hacia abajo una vez más. Hasta donde podía ver, flotaba un resplandeciente océano de amarillos ojos rasgados que miraban hacia arriba. Pero los dueños de esos ojos se mantenían cautelosamente más allá del pálido círculo de la luz de la antorcha y no podía ver nada de sus cuerpos. Su grave idioma asfixiante ascendió hasta él y se estremeció cuando su imaginación visualizó no un tropel de criaturas bípedas, sino una miríada de serpientes apiñadas y oscilantes, mirándole con ojos resplandecientes que no pestañeaban.
Se izó hasta la cueva superior y Atla volvió a colocar la piedra en su sitio. Encajaba en la entrada del pozo con increíble precisión. Bran fue incapaz de discernir ninguna grieta en el suelo aparentemente sólido de la cueva. Atila hizo un gesto para extinguir la antorcha, pero el rey la detuvo. «Déjala así, hasta que hayamos salido de la cueva», gruñó. «Podríamos tropezar con una víbora en la oscuridad». La risa dulcemente repugnante de Atlas se elevó, enloquecedora en la penumbra parpadeante. No fue mucho después del anochecer cuando Bran volvió a la orilla cubierta de juncos del lago del dragón. Dejando la capa y el cinto de la espada en el suelo, se quitó los cortos calzones de cuero. Después, sujetando el puñal desnudo entre los dientes, se metió en el agua con la suave facilidad de una foca al zambullirse. Nadando con energía, llegó al centro del pequeño lago y volviéndose, se sumergió de cabeza. El lago era más profundo de lo que había pensado. Parecía que nunca iba a alcanzar el fondo, y cuando lo hizo, sus manos tanteantes no encontraron lo que buscaba. Un rugido en sus oídos la advirtió y ascendió a la superficie. Tomando una profunda bocanada de aire fresco, volvió a sumergirse, y una vez más su búsqueda fue infructuosa. La tercera registró las profundidades, y en esta ocasión sus manos encontraron un objeto familiar en el sedimento del fondo. Agarrándolo, ascendió a la superficie. La piedra no era especialmente voluminosa, pero sí era pesada. Ascendió pausadamente y de pronto percibió una curiosa agitación en las aguas a su alrededor que no era causada por sus propios esfuerzos. Introduciendo la cabeza bajo la superficie, intentó penetrar las azules profundidades con la mirada y le pareció ver una sombra oscura y gigantesca flotando. Nadó más deprisa, no asustado, pero sí cauteloso. Sus pies tocaron los bajios y siguió caminando hasta la orilla inclinada. Mirando hacia atrás, vio las aguas arremolinarse y calmarse. Agitó la cabeza lanzando un juramento. Había desdeñado la antigua leyenda que situaba en el lago del dragón la madriguera de un monstruo acuático sin nombre, pero ahora tenía la sensación de que había escapado por los pelos. Los mitos desgastados por el tiempo de las antiguas tierras estaban tomando forma y cobrando vida ante sus ojos. Bran no podía saber qué ser primigenio acechaba bajo la superficie de aquel lago traicionero, pero sentía que los hombres de los pantanos tenían buenas razones para evitar aquel sitio. Bran se puso su indumentaria, montó el caballo negro y cabalgó a través de los pantanos bajo el triste carmesí del resplandor crepuscular, con la piedra negra envuelta en su capa. Cabalgó no hacia su choza, sino hacia el oeste, en dirección a la torre de Trajano y al anillo del dragón. A medida que cubría las millas que había entre medias, las estrellas rojas parpadeaban. La medianoche pasó sin luna y Bran siguió cabalgando. Su corazón estaba ansioso de reunirse con Tito Zula. Atlas se había regocijado ante la perspectiva de ver al romano retorcerse bajo la tortura, pero ese no era el pensamiento que albergaba la cabeza del Picto. El gobernador debía tener su oportunidad con las armas. Con la misma espada de Bran, debería enfrentarse al puñal del rey Picto y vivir o morir según su habilidad. Y aunque Zula tenía la fama de espadachín en todas las provincias, Bran no tenía ninguna duda respecto al resultado. El anillo del dragón estaba a cierta distancia de la torre. Era un tétrico círculo de piedras altas y austeras, puestas en pie en un altar de piedra burdamente tallado en el centro. Los romanos sentían aversión hacia estos menhires. Pensaban que habían sido erigidos por las driudas, pero los celtas suponían que el pueblo de Bran, los pictos, era el que los había alzado. Y Bran sabía bien qué manos habían levantado aquellos macabros monolitos en las eras perdidas, aunque por qué razones apenas llegaba a adivinarlo. El rey no entró directamente en el anillo. Le consumía la curiosidad por saber cómo sus macabros aliados pretendían cumplir su promesa. Que ellos podrían raptar a Tito Zula rodeado de sus hombres, de eso estaba seguro, y creía que sabía cómo lo harían. Sentía la punzada de un extraño recelo, como si hubiera jugado con poderes de alcance y profundidad desconocidos, y hubiera liberado fuerzas que no podría controlar. Cada vez que recordaba aquel murmullo reptilesco, aquellos ojos rasgados de la noche anterior, una ráfaga de frío lo envolvía. Ya eran abominables cuando su pueblo los arrojó a las cuevas bajo las colinas, hacia eras,
¿Qué habrían hecho de ellos los siglos de regresión en su vida nocturna y subterránea? ¿Habrían retenido alguno de los atributos de la humanidad? Un instinto le impulsó a cabalgar hacia la torre. Sabía que estaba cerca. De no ser por la oscuridad, habría visto claramente su nítido perfil asomando por el horizonte. Incluso ahora debería ser capaz de distinguirlo débilmente. Una premonición indefinida y escalofriante le agitó y expolió el caballo a un galope rápido. De pronto Bran se tambaleó en su silla como si hubiera recibido un impacto físico. Tan impresionante fue la sorpresa que le produjo lo que descubrió su mirada. La inexpugnable torre de Trajano ya no existía. La perpleja mirada de Bran se posó sobre una pila de escombros, de piedras destrozadas y granito deshecho, de la cual asomaban los extremos rotos y astillados de vigas partidas. En un extremo del montón de cascotes se elevaba una torre sobre los escombros, inclinada de manera de un borracho, como si sus cimientos hubieran sido carcomidos. Bran desmontó y avanzó, aturdido por la sorpresa. En algunos sitios el foso estaba lleno de piedras caídas y pedazos marrones de muro derruido. Lo cruzó y entró en las ruinas, donde apenas unas horas antes, como bien sabía, las baldosas habían resonado con las pisadas marciales de pies calzados con hierro y los muros habían reverberado con el clamor de escudos y el estruendo de poderosas trompetas. Ahora reinaba un espantoso silencio. Casi bajo los pies de Bran una figura destrozada se agitaba y gruñía. El rey se inclinó hacia el legionario, que yacía en el charco pegajoso y rojo de su propia sangre. Una sola mirada reveló al Picto que el hombre, horriblemente aplastado y deshecho, estaba muriendo. Levantó la cabeza sanguinolienta. Bran acercó su redoma a los labios hinchados, y el romano bebió instintivamente, tragando a través de los dientes astillados. Bajo la pálida luz de las estrellas, Bran vio cómo se giraban sus ojos vidriosos. «Las murallas cayeron», murmuró el moribundo. «Se desmoronaron como caerían los cielos el día final. Ah, Júpiter de los cielos, llovieron pedazos de granito y granizo de mármol». «No he sentido ninguna vibración de terremoto», dijo desconcertado Bran con el ceño fruncido. «No fue un terremoto», murmuró el romano. «Empezó antes del último amanecer con el ruido apagado de algo que escarbaba y arañaba bajo la tierra. Los de la guardia lo oímos, eran como ratas escarbando o como gusanos agujereando la tierra. Tito se rió de nosotros, pero lo oímos durante todo el día. Entonces, a medianoche la torre se tambaleó y luego pareció estabilizarse como si estuvieran socavando los cimientos. Un escalofrío recorrió a Bran McMorn. Los gusanos de la tierra. Miles de alimañas cavando como topos por debajo del castillo, deshaciendo los cimientos. ¡Oh dioses! La tierra debería estar llena de túneles y cuevas. Estas criaturas eran aún menos humanas de lo que había pensado. ¿Qué espectrales formas de la oscuridad había invocado en su ayuda? ¿Y Tito Zula?, preguntó, llevando una vez más la redoma a los labios del legionario. En aquel momento, el romano moribundo le parecía casi como un hermano. Mientras la torre se estremecía, oímos un grito terrible que salía de la habitación del gobernador, murmuró el soldado. Fuimos corriendo. Mientras derribábamos la puerta oímos sus chillidos que parecían retroceder hacia las entrañas de la tierra. Nos apresuramos a entrar. La habitación estaba vacía. Su espada manchada de sangre estaba sobre el suelo. En las baldosas de piedra del suelo se abrió un agujero negro. Entonces las torres temblaron. El techo se hundió. Me arrastré a través de una lluvia de paredes desmoronándose y... Una fuerte convulsión dominó la figura destrozada. «Déjame tumbado», susurró el romano. «Me muero». Había dejado de respirar antes de que Bran pudiera obedecer. El Picto se levantó limpiándose mecánicamente las manos. Se marchó apresuradamente y mientras galopaba sobre los pantanos oscuros, el peso de la maldita piedra negra bajo su capa era como el peso de una inmunda pesadilla sobre su pecho. Mientras se aproximaba al anillo, vio un escalofriante resplandor, de manera que las austeras piedras se recortaban como las costillas de un esqueleto dentro del cual ardiese una hoguera. El caballo resopló y retrocedió cuando Bran lo ató a uno de los menhires, llevando la piedra. Entró en el macabro círculo y vio a Atla, en pie junto al altar,
una mano sobre la cadera, su sinuoso cuerpo oscilando de manera serpentina. El altar resplandecía con una luz espectral y Bran supo que alguien, probablemente Atla, lo había frotado con fósforo de algún pantano lóbrego o de algún cenagal. Avanzó y, retirando la capa de alrededor de la piedra, arrojó la cosa maldita sobre el altar. «He cumplido mi parte del trato», rugió. «Y ellos la suya», replicó ella. «Mira, allá llegan». Se dio la vuelta llevándose la mano instintivamente a la espada. Fuera del anillo el gran caballo gritó salvajemente y retrocedió contra sus ataduras. El viento nocturno gimió a través de la hierba ondulante y un siseo repugnante y suave se mezcló con él. Entre los menhires fluía una marea oscura de sombras, volátil y caótica. El anillo se llenó de ojos resplandecientes que flotaban sobre el círculo tenue e ilusorio de la iluminación, proyectada por el altar fosforescente. En algún lugar de la oscuridad, una voz humana se rió con disimulo y farfulló estúpidamente. Bran se puso rígido, con las sombras del horror aferrándose a su alma. Forzó la vista, intentando distinguir las figuras de los que lo rodeaban, pero solo atisbó masas ondulantes de sombras que se hinchaban y retorcían, que se revolvían con una constancia casi fluida. «¡Que cumplan con su trato!», exclamó furioso. «Entonces mira, oh rey», gritó Atila, con una voz de desgarradora burla. Hubo una agitación, un hormigueo en las sombras ondulantes, y desde la oscuridad se arrastró como un animal cuadrúpedo una figura humana que cayó y se revolcó a los pies de Bran, y se contorsionó y gimió, y levantando algo parecido a una calavera, aulló como un perro moribundo. Bajo la luz espectral, Bran, conmovido, vio los ojos vacíos y vidriosos, los rasgos exánimes, los labios retorcidos y cubiertos de espuma por la pura demencia. ¡Dioses! ¿Era este Tito Zula, el orgulloso señor de la vida y la muerte en la orgullosa ciudad de Evarcum? Bran desenfundó su espada. «Había pensado en darte este golpe por venganza», dijo sombrío. «Te lo doy por piedad». «Vale, César». El acero relampagueó bajo la estremecedora luz y la cabeza de Zula rodó hacia el pie del altar resplandeciente, donde quedó mirando al cielo oscurecido. No le hicieron daño. La odiosa risa de Atla desgarró el silencio enfermizo. Fue lo que vio y lo que llegó a conocer lo que destruyó su cerebro. Como todos los de su raza de pies pesados, no sabía nada de los secretos de esta tierra antigua. Esta noche ha sido arrastrado a través de los pozos más profundos del infierno, donde incluso tú podrías haber palidecido. «Mejor para los romanos que no conozcan los secretos de esta tierra maldita», rugió Bran enloquecido, con sus lagos infestados de monstruos, sus inmundas mujeres brujas, y sus cuevas perdidas y sus reinos subterráneos donde se engendran en la oscuridad las formas del infierno. «¿Son más inmundas que un mortal que busca su ayuda?», gritó Atila con un chillido de terrible alegría. «Dale su piedra negra». Un cataclísmico aborrecimiento agitó el alma de Bran con roja furia. «Sí, tomad vuestra maldita piedra», rugió, tomándola del altar y arrojándola entre las sombras con tal salvajismo que algunos huesos se rompieron bajo su impacto. Un apurado balbuceo de lenguas repugnantes se elevó y las sombras se hincharon con el tumulto. Una sección de la masa se separó por un instante, y Bran gritó con feroz repulsión, aunque solo captó una breve impresión de una cabeza ancha y extrañamente plana, unos labios colgantes y retorcidos que dejaban ver colmillos curvos y puntiagudos, y un cuerpo moteado repugnantemente deforme y enano que parecía no corresponder a aquellos ojos reptilescos que no parpadeaban. Dioses, los mitos lo habían preparado para el horror bajo un aspecto humano, para un horror provocado por un semblante bestial y por una deformidad contrahecha, pero esto era el horror de las pesadillas y la noche. «Volved al infierno y llevaos a vuestro ídolo», aulló blandiendo los puños apretados contra los cielos, mientras las densas sombras retrocedían, alejándose de él como las aguas sucias de alguna negra inundación. «Vuestros antepasados fueron hombres, aunque extraños y monstruosos, pero por los dioses vuestros os habéis convertido, de hecho, en lo que mi pueblo os llamaba con desprecio. Gusanos de la tierra, volved a vuestros agujeros y madrigueras, ensuciáis el aire y dejáis sobre la tierra limpia la baba de las serpientes en que os habéis convertido». Gunnar tenía razón.
Hay seres demasiado inmundos para utilizarlos, incluso contra Roma. Salió del anillo como un hombre escapa del contacto de una serpiente enroscada y soltó el caballo. A la atadura de su codo, Atlas chillaba con una risa terrible, todos sus atributos humanos desechados como una capa en la noche. «Rey de los Pictos», gritó, «rey de los necios, ¿palideces ante una cosa tan pequeña? Quédate y deja que te enseñe los verdaderos frutos de los pozos. Corre, necio, corre, pero estás sucio en su mácula. Los has llamado y ellos lo recordarán, y en su momento volverán por ti». Bran lanzó una maldición sin palabras y la golpeó salvajemente en la boca con la mano abierta. Ella se tambaleó mientras la sangre brotaba de sus labios, pero su risa demoníaca solo se hizo más fuerte. Bran saltó sobre ella, ansioso por llegar al brezal puro y a las frías colinas azules del norte, donde podía hundir su espada en una matanza limpia y su alma asqueada en el torbellino rojo de la batalla, y olvidar el horror que acechaba bajo los pantanos del oeste. Dio rienda suelta al frenético caballo y cabalgó a través de la noche como un fantasma perseguido, hasta que la risa infernal de la mujer lobo, aullante, se extinguió en la oscuridad que dejaba atrás.